Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Estrella Ortega. Soy maestrante en la maestría en campo práctica docente en la materia de psicopedagogía con el doctor Guillermo Martínez. Voy a hablarles acerca de la pedagogía institucional. Bueno, vamos a hablar acerca de los principales representantes. Los principales representantes son Michel Lobrot, Fernand Aury y Auda Vázquez. Ellos dos nos hablan en diferentes direcciones, sin embargo no son diferentes. Bueno, sí son diferentes, pero no se contradicen, más bien se complementan. Lobrot nos habla de todo lo positivo, ¿no? De todo lo positivo que debería de tener todo el aprendizaje. Entonces, él nos dice todo lo contrario a como tradicionalmente es la escuela. Él nos dice que el sujeto aprende cuando realiza adquisiciones, cuando se apropia del conocimiento, ¿sale? Cuando desarrolla sus capacidades y saberes en el placer. Cuando nosotros hacemos algo por gusto que nos genera placer, lo hacemos mejor. Y esto significa un aprendizaje más significativo. Se dice que debe de ser en un contexto de libre elección y autonomía, donde el alumno decide qué aprender, cómo aprenderlo, ¿sale? Es todo lo contrario a lo que tradicionalmente se hacía o se hace, donde el alumno simplemente se le llenaba de conocimiento, se le transmitía el conocimiento y el que lo reproducía mejor pues significaba que lo había entendido. Y Fernand Aury y Aida Vázquez, estos autores nos hablan acerca de cómo la psicología nos ayuda a procesos de aprendizaje. Entonces es algo muy innovador. Ellos nos hablan de todo esto, cómo es que los individuos somos seres capaces de adaptarnos, ¿no? De autodirigirnos, bueno, que debemos de más bien de desarrollar esa capacidad de adaptación, de autodirigirnos y no caer en la rutina, que es lo que la mayoría de los docentes caen, ¿no? Caen en la rutina de siempre hacer lo mismo ya como que mecánicamente, sistemáticamente, y era lo que dice Lobrot, no caer en eso, ser seres más libres, más autónomos. Bueno, el concepto de pedagogía institucional eh, abarca muchísimas cosas, pero se puede definir como la autogestión pedagógica, donde se trata de abolir el poder y del otro lado de la posibilidad que se le da al grupo para que encuentre sus objetivos y los métodos que se le acercarán a ellos. En esta parte es bien importante, pues yo creo que mencionar que se nos da, por ejemplo, planes de estudio, planes y programas que se han visto 2011, 2017 y el nuevo plan y programas que estamos viendo ahorita en el 2022 se apega muchísimo a esta pedagogía institucional y es muy padre porque justamente de eso nos habla, ¿no? De que podemos realmente contextualizar el plan de estudios que nos lo está dando una institución exterior, pero digamos, esa es solo como que la esencia, lo básico, y de ahí partimos a lo que ya la institución, el alumno o nuestro grupo realmente necesite para que sea más significativo para ellos, ¿ok? Entonces esto está muy padre porque nos permite, claro, tener como que una guía, un camino, qué debemos de hacer, pero de ahí partir para contextualizarlo a los niños, para que para ellos pues realmente sí se acerque
a su realidad y para ellos sea de verdad significativo. El propósito, yo creo que tiene muchos propósitos la pedagogía institucional. Eh, para mí uno de los más importantes es que le permite al alumno hacerse cargo de su vida, de su organización, de su administración, de su presente y de su porvenir, porque claramente lo que haga en el ahora va a tener repercusiones, va a tener consecuencias, ya sean positivas o negativas. Entonces, que el alumno realmente sea capaz de hacerse cargo de todos estos aspectos, bueno, es un paso muy, muy grande. Dice que la clase institucional debe otorgar la palabra libre al alumno forjando grupos. Bueno, como nos decía el primer autor, ¿no? Que el alumno, ahora se trata del alumno, toda la atención está centrada en él. Ahora ya no es como que los chicos necesiten, bueno, nunca han necesitado, pero ya no es como que los chicos deban de seguir instrucciones. No, no, no. Ahora el alumno tiene la palabra. Antes, digamos, la batuta la tenía el maestro. Él tenía la palabra, el cómo era, cómo tenían que ser las cosas. Ahora no, ahora es al contrario. Los alumnos tienen esa libertad, tienen la palabra cómo son las cosas, ¿sale? Y hay algo bien importante que dice forjando grupos, porque los chicos también tienen que aprender a observar a los demás, aprender a observar para que a partir de esta observación ellos puedan aprender de los demás. Y es bien interesante, ¿no? Porque el aprendizaje no se da de manera individual, sino de manera colectiva. Carácter fronterizo entre lo educativo y lo terapéutico, que es de lo que los dos, ahí es como que la complementación de los dos primeros autores y también así como una relación estrecha entre lo pedagógico y lo político. Yo creo que esa parte es bien importante, ¿no? Porque pues lo político sí delimita mucho de lo pedagógico, entonces dependiendo de la situación en que se encuentre la sociedad, vamos a tener una educación. Entonces, esa parte es bien importante. Establecer relaciones humanas entre el alumno y el maestro también es un propósito que de verdad se quiere trabajar mucho, ya que antes había un ejemplo, ¿no? Que pues wow, sí está fuerte porque decía que antes los alumnos eran como animalitos donde se les tenía que cargar de cosas hasta que para que las llevaran a otro lugar y si llegaban a la meta significaba que habían aprendido. Y pues no, realmente no se trata de eso, que ellos simplemente carguen con contenido y ya no significa que el docente más bien debe de generar ese interés en los alumnos, de que ellos de verdad quieran aprender, sepan el por qué, el para qué, y no simplemente hacerlo porque sí. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las ventajas y desventajas. Yo creo que hay muchísimas, pero para mí estas son las más importantes. Una de las ventajas que hay en esta pedagogía institucional es que deja a un lado la uniformidad según la cual los niños eran o son, ¿verdad? Todavía sometidos a un mismo régimen bajo el pretexto de igualdad. Y pues eso es totalmente falso, ¿no? No, nadie es igual a otra persona, menos todo un grupo, menos toda una escuela. Cada escuela, cada grupo, cada niño tiene sus particularidades, ¿no? Dependiendo del contexto y a partir de ahí surgen sus necesidades. Entonces, qué padre que ahora sí empecemos a verlo desde ese lado. No es homogéneo, más bien todo es heterogéneo y partir de ahí. Otra ventaja es que el escolar ya no se concibe
solo como un escolar, que era lo que les decía con el ejemplo, ¿no? De los animales que solo deben de cargar con algo, porque es totalmente erróneo. El escolar más bien antes se consideraba como un agente pasivo, donde solo recibía información, y ahora es todo lo contrario, es un agente activo, reflexivo, que se pregunta el por qué, para qué, ¿sale? Él es también responsable de su aprendizaje. El didáctico otra ventaja, el didáctico que sobrevalora desmesuradamente la instrucción. Pues como les decía antes, el docente tenía la batuta, ¿no? La palabra, decía, se tiene que hacer esto así, 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 eh, de tal manera, y etcétera, etcétera, etcétera. No se criticaba, no se reflexionaba por qué o para qué, simplemente se hacía. Y ahora no, o sea, ahora al contrario, el docente simplemente ya no da instrucciones, al contrario, simplemente sirve como guía para cuando un niño lo necesite. ¿Qué desventajas hay? Claro que también debe de haber. Yo considero que el aceptar la individualidad de cada alumno nos lleva a procesos muy diferentes, y eso puede representar una carga administrativa mayor, ¿sí? Entonces yo aquí todavía no conjeturo cómo se debería de trabajar en el salón. Si por ejemplo hay salones hasta de 30 alumnos, ¿cómo se debería de trabajar con 30 alumnos si todos son diferentes? Entonces esa parte aún no la descifro. La siguiente, el alumno tiene la responsabilidad de sí mismo. ¿Esto desventaja o ventaja? Yo sí tengo mucha duda. Yo la considero a su vez como desventaja, porque hasta cierto punto el niño sí tendría que desarrollar muchas habilidades y sentido de la responsabilidad para poder ejercer las cosas como se pretende que sean. Otra desventaja sería que tiene que desaprender y aprender nuevas formas de convivencia. Lo pongo como desventaja porque el desaprender es un trabajo muy complejo, más para las personas que ya tienen muchos años en servicio y siguen trabajando de una forma tradicionalista. Entonces, el aprender significa cambio, y el cambio siempre va a ser difícil. Entonces, lo pongo como una desventaja, pero realmente podría también ser una ventaja. El rol del docente cambia totalmente en esta pedagogía institucional, ya que del rol del docente es que ahora él está como una guía, y él responde a las demandas de los alumnos cuando lo creen necesario. Ya no se tiene el estatus anterior, es lo que comento en la parte de arriba, ¿no? Ya él no llega con filas lineales, se supone, y se hace esto, esto y esto. No, no. Al contrario, ahora los niños deciden qué hacer, dialogan sobre la clase, y el maestro está ahí para aconsejar cuando ellos lo necesitan. Y pues sirve como guía, ¿no? El rol del estudiante cambia también totalmente. Ahora debe de ser autogestivo, crítico, reflexivo, independiente, creador. La parte autogestiva, pues como lo dice la palabra, el propio estudiante tiene que gestionar todas esas cuestiones, de ser responsable, de ser crítico, de saber qué es lo que necesita, de gestionar sus tiempos, de muchísimas cosas, ¿no? De preguntarse el por qué, el para qué. No quedarse con lo que le dé, nada más, independiente, creador, porque debemos de siempre que los niños dejen echar a andar su imaginación. Bueno, esto sería un poco de la pedagogía institucional. Ojalá les sirva a alguien. Un gusto, hasta luego.